Buenos días, buenas tardes, buenas noches, equilibristas del mundo. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este podcast, al capítulo 7 de la temporada 2 de La vida es perfecta. El podcast que quiere inspirarte para que tengas más y mejor equilibrio, cualquiera que sea tu equilibrio. Y para que tengas la emoción que tengas, puedas afrontar este día para que sea un buen día para ti y para quienes te rodean. Porque si puedes hacerlo, ¿por qué no hacerlo? Y hoy tenemos a una persona fantástica, una sonrisa maravillosa, una persona que me inspira muchísimo y que creo que conocerás porque es una LinkedIn Top Voice, que ahora explicaremos qué es eso. Se llama Marta Lamani, y te vas a llevar equilibrio, ilusión y emoción a raudales, porque Marta es de esas personas que ves y no te deja indiferente, que siempre tiene una sonrisa. Yo la sigo desde hace tiempo en LinkedIn, me encanta lo que publica. Y es que además, bueno, podemos decir que es directora del Hotel Catalonia Barcelona 505, pero es un montón de cosas más. No me atrevo a ponerle ni una etiqueta pequeñita, porque podemos decir que es mentora, formadora, habla de marca personal, es mediadora. Y ella reconoce que dice, no tengo el título de coach, pero yo la veo y digo, tú eres una fantástica coach, ya, me da igual que den títulos que no. Y transmite ilusión, emoción. Siempre hay personas. A mí me encanta que en las fotos y en los posts que publicas siempre hay alguna persona, puede ser tú con alguien, otra persona. Siempre hay ese puntito, ¿no? Que habla mucho de la líder que ya eres. Que si tuviera que ponerte algo, yo diría, eres una líder. Y una líder que funciona bajo un eslogan que a mí me gusta mucho, que es There is no human B, que es no hay un plan B para los humanos, no hay un humano B. Ahora nos explicas un poco qué es eso. Y la verdad es que todo lo que transmites es, yo creo que muy chulo. Así que, equilibristas del mundo, preparaos a disfrutar porque hoy Marta Lamani nos va a dar aquí un montón de ilusión, estoy seguro. Marta, muchas gracias por venir. Oye, muchísimas gracias. Me apetecía muchísimo venir a este podcast del equilibrista. Además, me encanta también el nombre. Y la verdad es que es un placer, no sé qué decirte. Me has dejado, vamos, por las nubes ahora mismo, ¿eh? Con esta Te, definición. te he puesto las expectativas altas, pero es que tú estás ahí. No, Madre no, mía. no, no he tenido que subir nada. Oye, yo te diría dos cosas. Bueno, primero, que nos ha costado un riñón encontrar el espacio y yo te lo agradezco. Cierto. Porque eres una LinkedIn Top Voice que alguien dirá, no sé qué es eso. Digo, mira, una influencer de toda la vida es porque LinkedIn la ha seleccionado como una voz, pues, de las que se escuchan, porque cuando Marta dice algo, pues la gente dice, ostras, pues me gusta, lo que dice mueve, ¿no? Porque lo dice desde un lugar muy, muy bonito. Y yo no sé si nos quieres igual contar, ¿qué es eso de there is no human being? ¿Qué es eso de que no hay humano B o...? Pues mira, os voy a contar. La idea surge porque a raíz de que, milagrosamente, y gracias a que empezamos a hablar continuadamente de la sostenibilidad, sobre todo a raíz de esta Agenda 2030 de las Naciones Unidas, todo el mundo habla de There's no planet B, ¿no? Pero yo la reflexión que hago es que para llegar a eso tenemos que ser conscientes que cuando estamos en una sociedad que depreda el medio, el entorno natural, al final nosotros formamos parte de esa naturaleza, ¿no? Y entonces pienso, ¿quién tiene el poder para poder cambiar eso, ¿no? Y creo que el poder lo tenemos las personas, ¿no? Y de ahí también ese eslogan que siempre digo de las personas somos la esperanza de todo, ¿no? Me gusta pensar que es así y a raíz de eso digo, oye, pues no hay humanidad B, hay esta humanidad para hacer bien las cosas y además debemos creer en ese factor humano, impulsarlo para que cada vez más tengamos actitudes positivas con todas las especies que hay en el planeta, ¿no? Incluidos nosotros mismos, ¿no? Que muchas veces vemos a la naturaleza con esa posición de superioridad, ¿no? Y yo a lo largo de mi trayectoria precisamente lo que he luchado es contra eso, contra esa admiración, ¿no? Que al menos ha estado en mi educación académica y demás, de adorar esa superioridad. No creo que no, que la posición lo que debe es beneficiar la relación. Y así nace There's no human being. Así es que eso es lo que aglutina ese hashtag que siempre me acompaña y además para mí es como una misión de vida, ¿no? De intentar que todo aquello que llega a ti o aquel día que nos vayamos, ¿no? Que las cosas estén mejor de cómo nos las encontramos. Creo que ese propósito es el que mueve un poco mi vida personal y mi vida profesional, ¿no? Intentar, pues eso,
que quien llega a mi vida, ¿no? Esas personas que han llegado a mis equipos o a mi vida, pues que cuando no están o que por el motivo que sea, pues hay gente que sube y baja de tu vida, ¿no? Pues que siempre se hayan llevado algo bueno, ¿no? Y que puedan expandir ellos también ese There's no human being a los demás. Oye, qué bonito esto que traías. Y me surge una pregunta con esto, Marta, que es, oye, cuando no estés, que espero que sea dentro de mucho, qué te gustaría haber dejado, ¿no? Dices, dejar las cosas un poco mejor. ¿Qué es eso que te gustaría que estuviera un poco mejor después de pasar tú por aquí? Pues mira, a mí lo que me gustaría es que fuéramos más humanos. Y ser más humanos me refiero a nuestras relaciones con nosotros mismos, con los demás y con el entorno que nos rodea, ¿no? Esto hablo de respeto, hablo de empatizar con ese entorno, ¿no? De comprender antes de juzgar, de comunicar fair play. Yo hablo mucho también de esa comunicación fair play. Me gustaría que los medios de comunicación cada vez fueran también más fair play. Me gustaría que todo de alguna manera se humanizara más, pero en positivo. Yo creo que los humanos hemos humanizado en negativo un poco en el entorno. Y me gustaría, pues, el día que me marchara, de hecho, en mi posgrado de mediación, en el trabajo final del posgrado, me acuerdo que teníamos un profesor muy disruptivo, ¿no? Y nos dijo, aparte de lo que es el trabajo escrito, quiero que hagáis algo creativo, ¿no? Y entonces yo escribí como un cuento de cómo me imagino yo el último día mío profesional, ¿no? En la hotelería, ¿no? Y en ese recordar, ¿no? Explico en esa historia, en ese cuento, que además me lo puntuaron muy alto, de qué manera hemos conseguido que las organizaciones, las personas vengan a vivir también. Porque el tiempo que pasamos en las organizaciones es vida y nadie nos va a dar un cheque al final de nuestra carrera profesional de la vida que hemos perdido. Y eso es algo que a mí también me sigue mucho, ¿no? Cuando me dirijo a las personas que trabajan conmigo, de mis equipos, siempre les digo, es que esto es vida y debemos proporcionar esa vida dentro de las organizaciones. Y a mí la verdad es que lo que me encantaría es el día que me fuera irme despeinada, de decir, oye, menudo viaje que me he pegado, ¿no? Facilitando, pues eso, que las personas sean felices, que haya bienestar en las organizaciones, que erradiquemos todos esos temas de elitismos, de discriminación, de desigualdad, que apostemos por los equipos heterogéneos. Me gustará ver la discapacidad cada vez más integrada a las organizaciones, ese respeto real por el entorno, ¿no? En global, que el entorno no es solo el medio natural, como te digo, son también las personas. Y si infundimos eso en las personas, yo creo que el respeto por todo lo demás va como saliendo un poco, ¿no? Pero claro, es un poco utópico, pero me gustaría que de alguna manera las empresas y las organizaciones fueran embajadoras de valores que a veces, por lo que sea, no vemos en la sociedad o en esas estructuras jerárquicas gubernamentales, ¿no? Porque estamos muy expuestos a esto, ¿no? Y a mí me gustaría eso. Y en el ámbito educativo, que no te lo he dicho, pero antes de estudiar la carrera de turismo y dirección hotelera, yo estudié magisterio y estuve en las escuelas de primaria y, como no, escogí barrios marginales para trabajar, que era mi pasión. Me gustaría que fuéramos más inclusivos, ¿no? Hay entornos, yo he tenido la suerte de estar en un entorno impulsor, pero nos debe acompañar siempre esa mentalidad de que hay personas que no nacen con nuestra misma suerte y prejuzgamos siempre las consecuencias de esos entornos que nos impulsan, pero no hacemos nada de inicio para que esto no suceda, ¿no? Y entonces eso es muy importante. Creo que tenemos una gran responsabilidad también educativa con comunidades que no tienen tanta suerte como hemos tenido a lo mejor nosotros, ¿no? Y debemos apoyar, debemos acompañar y debemos, pues bueno, mirarnos el conflicto también de forma positiva, ¿no? ¿Qué hay detrás del conflicto? Esto es un pensamiento muy de mediadora, pero que comprender qué hay detrás de estos conflictos comunitarios, ¿no? Porque hay muchísima historia que se nos pierde ahí, ¿no? Claro. Y, Wow. y bueno, ese es a mí me encantaría, pues eso,
Que no soy, yo no, que no soy el rey mago. Yo de repente pensaba, digo, debo ser Papá Noel. Has hecho una carta. Yo en esta vida no sé si te va a dar tiempo. No, yo pienso que de momento voy creando mucha conciencia porque si me Ahí hago está. mayor o de repente algún día desaparezco y me voy a otra dimensión, que alguien siga ese legado, ¿no? Perfecto. Con Está, eso ¿eh? con eso me conformo. Yo creo que muchas veces pensamos en el macro y al final debemos sentarnos un día y decir, vale, yo tengo todo este propósito, ¿no? Pero en mi parcela, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo hacer y qué no estoy haciendo en este momento para ir alineado con ese propósito, ¿no? Un No, poco es esa. esto que has dicho, perdona Marta, es súper chulo porque además esta mañana teníamos un foro que se llama el Foro EPA, que ya te lo pasaré, donde hablamos y es una comunidad de personas de recursos humanos, súper bonito. Y tenemos, además tengo aquí hasta el papelógrafo con las cosas que hemos sacado. Y una cosa que teníamos aquí hablaba, lo macro nos lleva a lo micro, ¿no? Cómo aplicar a mi realidad lo que sucede, decíamos en la empresa, en la sociedad. Es decir, digamos como lo que pasa en la sociedad, de alguna forma, no estamos en las empresas totalmente opacos a eso, ¿no? Y aquí me gustaba esto también que decimos del macro a lo micro, porque muchas veces hablamos eso de la diversidad y que habría que hacer grandes cosas y tal, ya, pero en tu pequeña parcela, ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿Qué estoy haciendo yo, por ejemplo, cuando paso por el parque y veo a gente que no tiene dónde vivir y está durmiendo a la intemperie, ¿no? ¿Cómo estoy reaccionando yo a eso? ¿Cómo estoy Claro. apoyando una u otra cosa con mis actos, ¿no? Y Estamos un poco anestesiados también ante la realidad muchas veces, ¿no? Es como que de alguna manera, y en esto hago autocrítica yo muchísimo, ¿no? Esto que comentas sobre esta gente pues, que a lo mejor no tiene hogar, vemos personas pues, que a lo mejor están en los contenedores, personas de nuestra edad que están buscando pues, comida o hierro, lo que sea, ¿no? Y es como que la historia no va con nosotros, ¿no? Pero creo que sí que va mucho con nosotros. Y como decíamos antes, siempre hay acciones que podemos hacer, ¿no? Si, por ejemplo, las personas que tenemos influencia en la contratación, por ejemplo, una cosa tan sencilla, ¿no? Como la selección y la contratación, si estamos a favor de la igualdad, si estamos a favor de esa heterogeneidad y diversidad de los equipos, miremos primero el nuestro, ¿no? Es decir, yo esto es algo que miro mucho, ¿no? ¿Qué paridad tenemos en el talento? Tener personas de diferentes edades, de diferentes procedencias, de diferentes niveles académicos y de diferentes capacidades, ¿no? Yo en mis equipos siempre he querido trabajar desde ese lugar, ¿no? Y la verdad es que me ha funcionado de maravilla. Pienso que los equipos ricos son los diversos. ¿Por qué? Pues tanto en orientación al cliente, porque pueden comprender desde diferentes perspectivas también esa diversidad de clientes que tenemos, sobre todo en el sector turístico, y luego nos enriquece, como digo, no enriquece, enriquece como personas, ¿no? Y nos hace aprender cosas nuevas y siempre estamos en nuestro entorno, estamos siempre como muy encapsulados, ¿no? Y es muy importante que los equipos sean heterogéneos y que veamos diferentes formas de pensar, de hacer, de vivir. Eso creo que nos enriquece muchísimo, ¿no? Y luego, cuando suceden cosas en la calle, tenemos esa conciencia, ¿no? De pararnos y decir, oye, ¿en qué te puedo ayudar? ¿No? Y bueno, y en las personas sin hogar, pues yo me paro muchas veces a hablar con ellas, ¿no? La primera vez que lo hice, iba con mi marido y se asustó y me dijo, ¿qué haces, no? Digo, es que son personas, ¿no? Personas que nacieron como tú y como yo, en un hogar, ¿no? Y que probablemente, pues bueno, la vida, pues por mil circunstancias, pues le ha llevado a vivir a la calle. De hecho, la gente que está sin hogar muchas veces llega a un punto que quieren vivir en esa situación de no estar atado a ningún hogar y demás. Y lo digo con conocimiento de causa porque durante la pandemia nosotros fuimos un hospital COVID y tuvimos muchísima gente sin hogar y tuve la gran oportunidad de conocer sus historias y realmente llega un punto en el que te habitúas a vivir a la calle, ¿no? Entonces vivir en un techo cerrado tal te cuesta mucho, ¿no? Entonces hay que saber escuchar y comprender, porque lo que para nosotros es necesidad a veces no lo es para la persona que tenemos al lado. Claro, y fíjate que algo tan, entre comillas, tan sencillo, yo no lo he hecho nunca y no sé si lo haré, pero creo que quiero reconocer ahora la valentía también tuya en hacerlo, porque algo que parece tan sencillo que es como hablar con una persona, pues todas las creencias, tabús, cultura, educación que tenemos ahí, ¿no? Que nos miedos, que nos impiden dar ese paso, ¿no?
pues simplemente reconocerles como una persona, y no se trata de hablar con todos, pero quizás en algún momento con alguien que te cruzas yo qué sé, alguna situación que con otra persona hablarías, pues quizás con estas nos cuesta más, ¿no? Qué bonito. En Vale. tu barrio mismo, seguro que... Yo en mi barrio me conocen todos las personas sin hogar. Pero eso no te conocen por LinkedIn, ¿eh? Eso te conocen porque No, les no me ves. conocen por LinkedIn. Sí, sí, pero bueno, creo que debemos, es miedo también, creo que debemos perder el miedo también a hablar con personas que viven de forma distinta a la nuestra. Ok, gran mensaje. Oye, y si te voy a hacer una pregunta difícil, que es de todo lo que has dicho, o quizás de otra cosa, una cosa, que selecciones una cosa que te gustaría que los equilibristas que nos estén escuchando se enriquezcan después de esta conversación. ¿Qué te gustaría que cambiara en ellos? Una sola cosa. Mira, lo primero que debemos cambiar y que Pero me solo te dejo, no, pero solo te voy a dejar una cosa, ¿eh? O sea, te voy a que obligar me a decidir. enrollo. No, Claro, mira, porque si no, luego el que está escuchando se despista. No, una cosa y os voy termina. a Después dar, de oírme, una cosa. mira, os voy a dar el mejor mensaje que me lo dieron a mí hace muchos años y es que todo empieza en nosotros mismos. Entonces, el primer mensaje, que no solamente es para el liderazgo, sino también para el liderazgo profesional, sino personal, encántate de haberte conocido. Cuando nosotros tenemos la capacidad de conocernos bien y amarnos a nosotros mismos, se amplifica nuestra capacidad de ayudar y dar a los demás. Si nosotros no nos conocemos y siempre habrán personas que nos van a espejear, porque nos ponen delante cosas que no nos gustan o cosas que rechazamos. Entonces debemos conocer muy bien quién somos para establecer esas relaciones interpersonales. Entonces yo lo que siempre recomiendo es que empecemos por nosotros mismos. Perfecto. Pues mira, esos son todos los mensajes que poníamos también hoy, que hablamos de los líderes y la importancia de que el líder haga ese trabajo personal, ¿no? Y entonces, equilibristas del mundo, o sea, conoceros y después enamoraros de vosotros y vosotras, quedaros encantados o encantadas de haberos conocido. Es un bonito mensaje. Vamos a ver si apoyamos algo más a lo largo de la conversación sobre eso. ¿Te puedo decir otra cosa de esto? Que hay un Venga, ejercicio muy bueno, Sergio, para hacer vale. eso. Pues venga, Te lo digo están todos. rapidito, para los equilibristas. El DAFO, el análisis DAFO que utilizamos en marketing, pues Sí. ese DAFO es el que nos tenemos que pasar por nosotros mismos. Escribir nuestras debilidades, nuestras amenazas, nuestras fortalezas y nuestras oportunidades. Ya está. Vale, venga, Y lánzalo. como herramienta la dejamos ahí, que cada uno escriba. Mira, y la vamos a complementar un poco, porque a veces es difícil, sobre todo nos cuesta más, bueno, según qué perfiles, generalmente nos cuesta más ver nuestras fortalezas y vemos enseguida nuestras debilidades, ¿no? Lo que no hacemos bien, generalmente. Puedes preguntar a 3 personas que te quieran, oye, Exacto. ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago bien? ¿En qué soy bueno? ¿En qué me Exacto. diferencio? ¿Qué te transmito? ¿No? Y desde ahí seguro que vas a encontrar cosas para tener conversaciones interesantes y conocerte un poquito más. O sea que vamos a avanzar hacia eso, ¿vale? Y oye, Marta, a mí me alucina una cosa. Claro, yo trabajo aquí con el Hotel Gran Bilbao, que el director se llama Jorge Álvarez, que es muy amigo, llevo trabajando con él mucho tiempo, otro también, pues casi también un buen influencer. Y yo sé cómo lo habéis pasado. O sea, si encima habéis tenido el hospital como centro de salud durante el COVID, bueno, pues creo que han sido tiempos muy, muy difíciles que nadie podía imaginar. Y sin embargo, tú has estado ahí todo el rato transmitiendo la ilusión y la motivación que se necesitaba precisamente más en esos momentos, ¿no? ¿De dónde sacas tú la energía para estar siempre, para buscar ese puntito ahí especial? Madre mía, de muchos sitios. En primer lugar, rodearme de entornos de buenas vibraciones. Esto es muy importante. ¿A qué le llamas? ¿A qué le llamas un entorno de buena vibración? A ver, detállame, que quiero copiarte. Pues personas pues, con una comunicación positiva, personas con buen humor, es decir, un entorno en el cual tú puedas sumar y que seas respetada, seas querida. Creo que es muy importante este tipo de entornos. Luego otra cosa es la música. A mí me encanta bailar y cantar y eso me da muchísima fuerza. No sé si lo hago muy bien o no, pero bueno, vengo de una familia un poco folclórica también. Mis tíos se dedicaban mucho a la coreografía de baile español profesionalmente y demás. Y entonces yo he heredado un poco ese folclore andaluz por parte de mi madre
Y entonces yo soy muy cantarina y muy bailarina y eso la verdad es que me da mucha fuerza. O sea, yo me levanto con música, yo y mi hija. O sea, mi hija cuando se despierta, tengo una niña de 6 años, me dice, mamá, llamamos al Google y entonces dice, hey Google, ponme no sé qué canción, ¿no? Y así empezamos el día con mi hija Daniela y yo, y es un hábito que tengo interiorizado porque sé que me vibra mucho esto de bailar y cantar, ¿no? Y además mover el cuerpo con música tiene muchísimas connotaciones para la emoción. Luego, estudiar cosas nuevas, aprender cosas nuevas es algo que siempre tengo en mi lista. Y por eso también estoy en entornos impulsores, que me habéis visto en Aula Magna, Business School, pero bueno, he ido haciendo a lo largo de mi trayectoria diferentes parones para seguir formándome, no solamente en dirección hotelera, sino normalmente más hacia todo el tema de personas, cultura de personas y demás, ¿no? Luego otra cosa que me da mucha energía es andar descalza por la playa. Y eso es para mí la conexión con la naturaleza. Hay personas que también lo hacen en la montaña, pero yo os lo recomiendo, descalzaros, porque formamos parte de la naturaleza. Ahora estoy poniéndome en modo hierbas un poco, pero... Aquí hay muchos, somos muchos hierbas, no te preocupes, vale. Está bienvenido. Pero eso. Sí que es verdad que no debemos perder esa raíz que tenemos con la tierra y entonces para mí me recarga mucho de energía el hecho de estar en contacto con esa naturaleza. Yo soy muy de mar, pero bueno, hay personas que son quizás más de montaña, pues descalzarnos y tocar, ¿no?, directamente la tierra. La respiración consciente también es algo que me ayuda mucho en momentos de estrés y tomar conciencia sobre mi posición corporal, intentar que sea abierta en esos momentos quizás más estresantes. Y luego, lo que ya os he comentado algo, el tener un propósito. Cuando yo descubrí, ¿no?, que podía tener un propósito, ¿no?, en esta vida, dejar un legado, evidentemente, ¿no?, que dejamos a nuestros hijos y demás, pero pensar que podemos dejar un legado positivo a mí me da mucha energía cada día. Entonces, cuando me desvío del camino y me veo que me puedo perder, digo, eres una voz para dejar un legado, ¿no? Y eso me resitúa otra vez en el camino. Qué bonito tener un faro, una guía que cuando nos despistamos un poquito nos ayude. Sí. ¿Y utilizas a alguien para que te ayude con eso? Porque yo tengo un par de guías que además les digo, oye, si cuando me desvío del camino, avisadme. Y es una pasada porque en cuanto me desvío medio, si no me recoloco yo con el propósito, enseguida me hacen así, toc, toc, oye, que te estás desviando, ¿no? ¿A ti te ayuda alguien con eso? ¿O tú con tu propósito ya lo tienes claro? Bueno, mira, la verdad es que yo estuve 6 años trabajando en un despacho de coach en el cual precisamente hacíamos mucha introspección y muchas actividades de desarrollo personal y para traspasar o transitar momentos pues complicados como fue el de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Pero sí que es verdad que de ese grupo de coach cuento muchas veces con una de mis compañeras, que es Katrina. Luego tengo una persona aquí en Barcelona también, que es cráneo-sacral, que hace masaje cráneo-sacral, que es Pilar, que también me ha ayudado. Pero la verdad es que me he dado cuenta en esta pandemia que a mí ayudar a los demás o estar en un proyecto en el cual puedo ayudar me hace alinearme mucho. Entonces, normalmente cuando estamos mal pensamos en qué nos vamos a dar, ¿no? De alguna manera, ¿no? ¿Qué me voy a dar, ¿no? O qué capricho me doy, ¿no? Como mucha gente dice, a ver qué me compro, ¿no? Me compro algo para ver si se me pasa, ¿no? Es una escapatoria. Claro, entonces yo sé que en esos momentos lo que tengo que hacer no es darme a mí, sino dar a los demás. Y realmente, como te decía, el pasar, pues siendo 15 meses en un hospital COVID, cuando al principio teníamos la incertidumbre que no sabíamos qué nos podía pasar, pues tuvo su parte cruel, pero marcará un antes y un después siempre en mi trayectoria profesional, porque jamás podré olvidar pues aquellos 15 meses estando al lado de la vulnerabilidad máxima que expulsaba la pandemia, ¿no? Fíjate, ¿qué impacto crees que ha tenido en vosotros como equipo todo ese periodo? Pues mira, yo creo que todos hicimos un proceso emocional. Yo tuve que sostener a mis compañeros y mis compañeras en algún momento porque emocionalmente no estábamos preparados la gran mayoría.
En mi caso, como te digo, yo llevaba ya un trabajo hecho, pero sí que es verdad que hubo que sostener. Pero una vez acabado, yo creo que creó más cohesión entre nosotros a nivel humano. Se agudizó muchísimo la creatividad para ayudar a los demás. Hemos perdido también personas en el camino porque han decidido emprender, porque han encontrado esa pasión que en realidad no era estar en hotelería, ¿no? Y eso también ha sido bonito, aunque han sido piezas que he lamentado mucho perderlas porque eran muy buenas, pero, pero verles volar porque han hecho ese proceso también ha sido muy bonito. Y eso, Entonces, perdona, Marta, que te corte, porque esa es una de las cosas que me encanta de ti también. O sea, esa capacidad ahora de mirarlo desde la globalidad y ver qué es lo que tenía que ser. Y que hay sí. una persona que te hacía un trabajo estupendo, que era una pieza clave, que es fundamental, y seguir queriéndole igual, viéndole que se va a otra cosa, porque sabes que eso es lo que toca, ¿no? Y poder aceptar eso con la naturalidad que lo estás trayendo ahora. Eso, ojalá todos los líderes pudieran estar cerquita de eso. Bueno, yo creo que hay dos momentos muy claves en la profesión de una persona, que es el onboarding, ¿no? O sea, la llegada a una empresa, ¿no? El recibimiento del equipo, y luego hay otra que es muy importante, que es cuando tú por motivos diversos decides marcharte o hay que pactar una salida, ¿no? Creo que debemos humanizar mucho esos dos momentos, ¿no? Porque hay algo que no nos podemos permitir, es ir dejando juguetes rotos por el camino. Entonces, creo que yo cuando era inmadura profesionalmente no lo hacía, pero llevo muchísimos años ya, ahora hará 15, como 15 o 16 como directora de hotel, y llegó un punto que dije, Marta, los despidos o las salidas hay que hacerlas de otra manera, ¿no? Porque me suponían un desgaste energético a mí brutal, o sea, me sentía fatal. Entonces dije, lo tengo que cambiar. Y entonces, pues, en todos los despidos me gusta siempre hablar y asumir parte de la responsabilidad, ¿no? Porque en cada despido, como organización, tenemos una responsabilidad, porque mi experiencia me dice que muchas veces hemos dado responsabilidad a personas que no podían asumirla aunque quisieran, por conocimientos técnicos y demás. No hemos estado pendiente, no les hemos escuchado. Entonces, siempre digo, el 50% de responsabilidad de lo que hoy va a pasar aquí la tengo yo, ¿no? Y te pido perdón, ¿no? Y a partir de ahí hablamos a ver cuánto dinero, ¿no? En qué es el acuerdo, ¿no? Pero no quiero que esa persona se vaya mal, ¿no? Es decir, vamos a buscar de qué manera podemos mediar y no romper emocionalmente a una persona que sale, porque a lo mejor no es buena esa pieza para mi equipo, pero lo será para millones de empresas que están allá afuera. No podemos romper la emoción de una persona, porque esa persona, si la rompemos, tardará 2, 3 años en recuperarse, ¿no? Y perderá Mm. ese tiempo de vida. Sí, y el impacto que tienen los que se quedan también, porque todos ven cómo sean las salidas Claro, y dicen, eso me puede pasar a mí. Bueno, hay un montón de cosas ahí, ¿no? Y es súper bonito sí. esto que has traído, porque claro, tú tienes unas habilidades de mediación probablemente que no todos tenemos, y si has traído una cosa muy clara que todos podemos poner, que es considerar que en esa relación hay parte de la responsabilidad que es tuya. Y cuando asumes eso, cómo cambia la mirada sobre el mismo hecho, ¿no? De una salida porque le despides o porque se va, por lo que fuera, ¿no? Cuando piensas que parte de la responsabilidad también es tuya. Cada uno que ponga el porcentaje que quiera. A mí es una pregunta para los equilibristas que me encanta hacer y me ayuda mucho cuando estoy muy mosqueado con algo. Y entonces preguntarme eso de, bueno, ¿qué parte de responsabilidad tengo yo en esto? Y de repente hay algo ahí que el mosqueo desaparece porque te das cuenta Claro. que parte es tuya. Y con uno se trata con más cariño, fíjate que se entiende mejor a uno mismo que al resto. Pero bueno, oye, llegas a este punto, sí, me conectaba esto que traías con momentos difíciles y algún momento difícil que hayas tenido, por aquello que decimos que bien, que está guay todo porque siempre publicamos lo bueno, pero que seguro que a todos nos pasan también cosas difíciles y cómo abordarlas nos marca, ¿no? Algún momento difícil que hayas tenido. He tenido muchísimos, ¿para qué vamos a mentir? Porque la vida va de eso. Bueno, La yo te vida no va diría, solamente de momentos bonitos, pero si me tengo que quedar con un momento que sí, realmente fue muy complicado para mí, fue la adolescencia. En wow, plena adolescencia, ¿no? Que tú
hay mucha importancia, ¿no? a tu tribu y demás, mis padres deciden irse a vivir a 40 kilómetros de donde yo tenía toda mi vida montada, ¿no? Entonces Wow. tuve que empezar de cero. Y no solo eso, sino que yo soy bastante urbanita y me fui a un pueblo de 15.000 habitantes, bastante pequeño, los grupos muy hechos, muy cerrados. Y entonces, pues bueno, en ese entorno cerrado, mis padres pensaron que lo mejor era inscribirme en el instituto privado que había y fue lo peor que me pudo pasar. Así que a los 10, o sea, esto fue a mis 15 años, a los 17 tuve una depresión. Wow. Pequeña, porque no duró mucho tiempo, estuve muy arropada por mi familia y demás, pero empecé a tener como esto, el monstruo viene a verme, ¿no? De alguna manera me costaba mucho salir a la calle, es decir, no era una depresión como nos imaginamos siempre las depresiones de estar llorando encerrado en casa, pero empecé a tener miedo de mí misma, miedo de salir a la calle, miedo de andar sola por la calle, entonces me empecé a encerrar. En aquel tiempo tuve la gran suerte, yo siempre creo mucho en las personas, y la que era nuestra médico de familia, en sí no era psicóloga, pero tuve como 3 o 4 conversaciones con ella y a partir de ahí empecé a leer libros, ella me dio una medicación, pero yo soy como muy reflexiva en esto, ¿no? Me di cuenta de que esa medicación era un poco adictiva y demás, y me atreví a, tal como la había empezado, al cabo de un mes dejarlo y empezar a trabajar mi autoestima y muchos temas, ¿no? que no me gustaría aquí tirarlo hacia el lado del feminismo, pero no lo tenemos, no lo hemos tenido fácil. No, no, No no, lo hemos no. tenido fácil siendo niñas, siendo mujeres. Claro. En este instituto en concreto, pues bueno, al ser la nueva, pues tú salías a exponer tus trabajos en público, pues risas de los demás, de alguna manera discriminación por el equipo del claustro. Bueno, pasaron varias cosas, ¿no? Que me llevaron a esa situación, pero aprendí muchísimo y eso me ha servido toda mi vida. Un par de aprendizajes, Marta, de todo aquello. Pues mira, darme cuenta que todo pasa, porque ¿sabes qué pasa? Que cuando estás en ese punto, lo peligroso es pensar que el dolor no va a parar. Entonces, el mensaje que yo quiero dar es que no es verdad, que tú te crees que eso que te está pasando no hay fin, ¿no? Pero sí que lo hay. Hay la esperanza y puedes salir, pero tienes que poner de tu parte. Tienes que escuchar muy bien lo que te dicen, seguir todas las pautas de las personas profesionales con las que están y sales. Ese es uno de los grandes aprendizajes, que todo pasa. Lo malo y también lo bueno, para que lo disfrutemos con más intensidad, ¿no? Y luego que tenemos que estar más pendientes de lo que sucede en el entorno académico. Y por eso probablemente acabé en magisterio, intentando poder cambiar un poco esos entornos, ¿no? para que quizás no sucediera lo que me sucedió a mí de una forma muy normalizada ¿no? y que sí. Hoy en día sucede. Bueno, no sé si has visto la última serie de Netflix de Intimidad, pero... Sí, he tenido la oportunidad de ver, sí. Pues y no bueno, somos conscientes del daño que hacemos muchas veces. Exacto. No habían redes sociales, pero de verdad que también existían, ¿no? Esas discriminaciones Sí, siempre ha existido. Y yo, sí. Entonces, pues bueno, imagínate, ¿no? Que te quedas sin tribu, llegas intentas, además yo soy bastante social, que no me ha costado mucho las relaciones nunca, ¿no? Pero estás en un terreno hostil y me vine abajo. Y creo que, bueno, que cuando te vienes abajo hay que levantar la mano, pedir ayuda, da vergüenza, ¿no? Decir que estás mal y debemos aprender a decir que estamos mal. Bien. Vale, pues me quedo con el todo pasa, con el confiar y hacer las cosas que te dicen, hay que poner de tu parte y el pedir ayuda. Y el pedir ayuda, porque siempre hay alguien, como decías antes, ¿no? Cuando la mejor forma de animarte es animar a alguien, ¿no? No sé, todo el mundo se siente bien cuando ayuda a alguien y cuando pides ayuda la gente normalmente te responde. Así que, oye, y si pudieras ahora darle un mensaje a esa niña
bueno, niña, adolescente, ¿qué mensaje le mandarías desde aquí? Pues a ver qué mensaje le podría mandar unos cuantos, pero Venga, uno. no te preocupes tanto por cosas que nunca pasarán. Bueno, es muy bonito este. El 85% de las cosas que nos preocupan nunca ocurren. Exacto. No te Yo estaba preocupes. muy pendiente siempre de lo que pensaban los demás, lo que sentían los demás. Entonces, mis acciones estaban siempre como muy Mm, condicionadas por esa parte exterior, ¿no? ok. Y eso me permitió verme a mí desde otro lugar. Qué bonito. Entonces, creo que es muy importante ese paso. Ver, Pues, creo que es muy bueno cuando estás viviendo algo muy duro para ti y que ves que te supera, decir, vale, sí, lo tengo que pasar. ¿Qué aprendizaje voy a sacar de esto? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Para mm, qué? ¿Qué me está enseñando esto? Sí, me para aquí un segundo porque es algo súper difícil de hacer porque parte de una creencia también, el podcast que tiene un lema, ¿no? Un mantra de la vida es perfecta, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Que es perfecta en el sentido de que cada cosa tiene un aprendizaje que puedes extraer, puedes entender un para qué, quizás aquella experiencia sirvió para tener una gran maestra, mediadora, una voz ahora que está reivindicando pues que no hay human being. Bueno, pues nunca se sabe, ¿no? Y sí, hacerse esa pregunta es súper difícil, a veces no podemos hacerlo al momento y hay momentos en los que conviene hacérsela. Qué guay. Sí. Oye, y quizás solo quizás hay o alguna persona que tiene hijos, hijas adolescentes pasando por algo, pues no sé si similar o parecido. ¿Qué les dirías a estas personas que tienen, a los padres, madres o entorno de una hija adolescente que pueda estar pasando por algo parecido? Una cosa que Yo puedan les hacer. diría que les acompañen, que les acompañen. Porque ¿sabes qué pasa? Es que cuando eres adolescente, muchas veces si eres responsable no quieres preocupar a tus padres, ¿no? Entonces, creo que los padres y madres debemos acompañar mucho y a veces, aunque sea en silencio, debemos acompañarles, debemos preguntarles en qué les podemos ayudar, no dar nada por supuesto, ¿no? En aquel momento mi madre, el instinto fue, te llevo al médico, ¿no? Porque me supera, Claro. te llevo al médico, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Pero escuchar, estar atenta a las señales no verbales, estar más pendiente, ¿no? En nuestro día a día como padres y madres, sobre todo los que estamos trabajando fuera de casa, tenemos las agendas muy, muy llenas, pero debemos estar muy atentos, porque muchas veces cuando nuestros hijos nos dan alguna señal, y ahora voy a poner un ejemplo muy, muy fácil con mi hija Daniela, que el otro día por una escena de la playa que era una tontería, empezó a decir que nadie juega conmigo, que me dejáis sola. Entonces era todo como muy exagerado, ¿no? Cuando tenemos una reacción muy exagerada, tenemos que rascar ahí qué es lo que hay, porque no es normal que haya esa reacción, ¿no? Entonces todo esto derivaba porque en clase tiene un grupo de amigas que todas quieren ser líderes y tal, y entonces siempre hay alguna que va quedando fuera. Entonces ella se quedó como esto dentro, ¿no? Entonces lo sacó aquel día en la playa. Entonces estemos muy atentos a esas reacciones que vemos como muy, muy exageradas, ¿no? Como muy superadas, porque ahí hay mensaje. Y normalmente nos pone muy nerviosos como padres y madres, ¿no? Porque, claro, nos espejea y dices, Mm. hostia, qué mal carácter, ¿no? Que saca. Sentémonos, escuchemos, intentemos comprender. No es fácil, ¿eh? Porque nosotros también tenemos nuestra mochila como padres. No somos la madrina, ¿no? No, no, no. Te escucho, yo tengo de 13 y de 11 y he pasado por los 6 y la verdad es que hay días que Claro, puedes sentarte y hay días que dices, es que sé que tendría que sentarme a escuchar, pero es que no puedo, no me no da. puedo. Somos personas. Yo Sí. sobre todo a los padres les diría que no se culpen, que se Mm, responsabilicen, pero no os culpéis nunca, porque la culpa mm, limita. mm. Y Wow, nos qué bonito. culpamos mucho, ¿eh? Yo el otro día también, con tanta gente, tanta historia, me olvidé de inscribir a Daniela en un summer camp que empezaba y entonces le digo, madre de Dios, qué mala madre. Y me salió directamente y me dice la chica, nunca digas esto. Digo, tienes razón. Digo, me ha salido por el hecho de que digo, estoy tan ocupada que se me ha pasado esto, ¿no?
qué mal lo he hecho. No nos culpemos tanto. Ellos también tienen su camino y eso lo tenemos que comprender. No es el nuestro, es el de ellos. Qué bonito, porque además si nos culpamos un poco menos, si nos dejamos de culpar, creo que será más fácil que nos enamoremos con ese mensaje que nos has dado, ¿no? De Claro, valorarlo. Qué guay. Oye, totalmente. pues llegados a esto, un mantra, alguna frase mantra que tengas que te dé así en estos tiempos energía a ti, que te repitas o algo. Yo, la que siempre va conmigo es: las personas somos la esperanza de todo. Siempre va conmigo. Esta, y luego te he dado otra antes, que es que todo pasa. Vale, Lo bueno y lo malo. Lo malo nos sirve de esperanza, de decir, esto pasará. Y esto va desde ese examen difícil que tenemos que pasar hasta cosas mucho más grandes. Bueno, no sé si habéis visto en mi vídeo, pero yo también hace unos años decidí que yo sería la persona que acompañaba a mis personas queridas a dejar el regalo de la vida, ¿no? Y eso lo empecé con mi suegro, que, bueno, decidieron la familia tenerlo en casa hasta el último día, pero luego ¿quién se queda? Luego ¿quién hace esos 3 últimos días, ¿no? Ese tránsito. Sí. Y entonces esa ha sido una gran lección de vida para mí. Wow, hay mucha sabiduría en esos momentos también. Eso es brutal. Quien lo pueda sostener es brutal, porque creo que es un momento bonito. Lo que pasa es que no estamos educados en eso, ¿no? Claro, y has dejado un mensaje de quien lo pueda sostener. Que para los que nos estén oyendo y digan, jo, me gustaría, pero no me siento capaz, ¿no? ¿Qué tendría que ver alguien para saber si puede sostenerlo? ¿Qué le dirías tú para que hagan ese test, ¿no? De si puedes o no sostener. Bueno, yo creo que tú lo sabes si puedes sostenerte o no por un tema de autoconocimiento, ¿no? O sea, nadie está eximido de nada. Quiero decir que todas las cosas se aprenden. Todos podemos llegar a sostener esa situación. Lo que pasa es que no hemos estado educados, no hemos estado entrenados y nos da miedo entrar en blogs. Yo sigo un blog que se llama Al final de la vida, que es un blog que habla de esto, ¿no? De qué manera lo escribió un doctor de paliativos y entonces, bueno, él explica, ¿no?, de qué manera nos podemos enfrentar, ¿no?, a ese momento, sobre todo con las personas queridas y demás. Entonces, es algo como muy tabú y nos cuesta mucho, pero es que solamente vamos a estar preparados si nos entrenamos para eso. Si no, no vamos a estar preparados nunca, porque el duelo y la mejor manera de empezar, yo pienso que no es con un padre o una madre, que es algo que energéticamente te sobrepasa mucho, ¿no? Y tienes 2 entrenamientos. Ahora empezaría. Claro, entonces yo en mi caso lo hice con Josep, que era mi suegro, y bueno, murió en casa de un cáncer y no es lo mismo, ¿no? O sea, yo lo quería muchísimo, pero te puedes entrenar, es más fácil porque la historia que has vivido con él no es la de toda tu vida, ¿no? Es solamente un trocito, ¿no? Entonces, para las personas que realmente lo quieran hacer, además existen voluntariados para acompañar a personas en hospitales y demás en momentos así, que yo ya, porque es que me falta tiempo, pero es una de las cosas que me gustaría hacer. Acompañar a esas personas que no tienen a nadie, ¿no?, que les coja de la mano en ese momento, ¿no? Wow. Y creo que es súper chulo y aprendes mucho de la vida cuando acompañas ese momento, ¿no? A cuidar a alguien, a irse. Eso es muy guay. Y creo que y me da también que se aprende mucho de uno mismo también en situaciones como esas tan difíciles, ¿no? Me quedo con esas 2 cosas, ¿no? El poder entrenar con quien no tengas todavía un súper vínculo, entrenar de alguna manera, el blog, el final de la vida y, bueno, quien tenga la inquietud, bueno, hacer un test interno y confiar en que uno sabe de alguna manera si está o no preparado para eso. Qué bonito. Pues me quedo con todo esto y yo creo que hemos tratado todos los temas. No sé si tienes alguna pregunta que me quieres hacer a mí. Sí. Yo quiero saber. Pues como dijo, pues me alegro. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Venga, vamos allá. Venga. Pues a mí me gustaría saber en qué momento decides abrir este podcast y por qué le llamas El Equilibrista. Vale, la primera no la tengo clara, la segunda sí. A ver, hay un movimiento en mí. Yo trabajo en el mundo de la empresa y creo que es la manera para mí más fácil también
de ganarme la vida, evidentemente, y de cambiar la sociedad, porque creo que al final la empresa es lo que ha cambiado la sociedad. Empezamos a viajar con las empresas, conocimos el fax con las empresas, Internet también, o sea, nos va viniendo a partir de ahí, ¿no? Mucho cambio social. Y claro, me di cuenta que mi objetivo es inspirar y conectar personas. Y dije, claro, puedo inspirar, pero hay un montón de personas que podría inspirar más, ¿no? A través de las redes sociales. Entonces empecé con las redes sociales a hacer más cosas y dije, claro, tú inspiras, Sergio, pero tú eres uno. Pero hay muchísima gente que a ti te inspira también. Entonces me apetecía, dentro de esa pasión mía de conectar, el que a mí, que me inspiras un montón, Marta, me encanta y me encanta mucho más que te puedan escuchar pues otras 200 personas. No sé cuántas escucharán en este podcast, no tengo demasiados escuchas, pero 100 que es como el mínimo. O sea, en 1000 creo que era 1000 y pico el máximo. Entonces, si llego a 1000 personas que te conocen y que pueden inspirarse contigo, para mí es la bomba. Entonces empezó desde ahí el poder inspirar y llegar a más gente, ¿no? El explosionarlo. Y el llamarlo el equilibrista es curioso porque lo empecé llamando La vida es perfecta hasta que me dijo un amigo, dice, vamos a ver, si tienes una marca del libro que suelo llevar aquí conmigo, El Equilibrista. Y estás el equilibrista por ahí, dale siempre el mismo palo, no cambies de palo. Dale siempre, como dijo, coge un clavo y el clavo siempre el mismo, ¿no? Me lo dijo un amigo, Eduardo. Y entonces dije yo, pues es verdad, le voy a llamar El Equilibrista, tienes razón. Y por eso le llamé El Equilibrista, porque para mí tiene mucho que ver esto, ¿no? El vivir en equilibrio. Equilibrio entre trabajar y no dejarte la vida en ello, entre dedicarte a tu familia pero tener un desarrollo profesional, entre cuidar el planeta y cuidarse uno mismo, entre entregarse y también cuidarse uno mismo. Bueno, creo que estamos llenos de equilibrios difíciles y que la vida va de eso, ¿no? De buscar ese puntito en el que, uy, de repente ahora estoy bien en todos mis aspectos, ¿no? Y ahora se me cae uno y ver cómo ir aprendiendo, ¿no? Autoconociéndose de qué cosas me dan energía, qué cosas me la quitan. Bueno, pues para mí va un poco por ahí, ¿no? Y tener estos espacios, quería tener un espacio donde se pudiera hablar de lo difícil, porque a mí todo el mundo me veía y preguntando de esas características, ¿no? Me decían, jo, pues que eres una persona que siempre es sonriente, que da igual, o sea, si a mí me preguntan y siempre digo, ¿qué tal estás? Digo, súper bien, estoy súper bien. Digo, pero, o sea, primero porque me lo enseñó un amigo que la gente que es amiga se alegra, la gente que es enemiga les fastidia. Y luego por otra, que es que cuanto más te lo dices, más te lo crees. Sí, Y eso es además, verdad. y luego si lo piensas fríamente, el 85% de las preocupaciones no ocurren. Tengo lo básico, excepto los momentos en mi vida que me han pasado cosas que tienen que ver seguramente con la salud, que no tengo ningún problema, que los problemas que tengo son incidentes, chorradillas, que a veces me parecen un mundo, pero cuando cojo perspectiva es como, estoy fantástico, ¿no? Entonces quería trasladar también pues, toda esa alegría, de alguna manera, a ponerla a disposición de la gente y coger esa ilusión y que cada uno pues, se enganche pues, con un poquito de, quizás alguno de lo que me gusta a mí, me motiva a mí o me ilusiona, con otro de los de lo que has dicho tú. Bueno, pues creo que es una bonita manera de llegar a más gente, ¿no? Y que la gente se enchufe a que la humanidad, como has dicho tú, es la esperanza, ¿no? Sí, la verdad es que está muy bien. Esto que has dicho es súper importante y es que allí donde tengamos el propósito, que todo nuestro storytelling vaya de esto, ¿no? Esto que hablaba sobre, me dijo un amigo, ¿no? Que siempre, que si cojo un palo, que sea ese palo, ¿no? Y eso es muy importante porque nos pensamos que todo lo que comunicamos llega a todo el mundo, pero realmente lo que volcamos en redes se ve pues en esa franja de los minutos, depende del algoritmo, de cómo funcione. Entonces hay que repetir muchas veces el mensaje para que realmente vaya calando y al final forme parte de tu marca personal. Y esto muchas veces no lo pensamos, pero es así, que para que cale un mensaje se tiene que repetir muchas veces de distintas formas y bajo un nombre, ¿no? Que el equilibrista me parece maravilloso porque la vida va de equilibrios y qué es lo que yo he hecho con There's No Human Being, que siempre estoy repitiendo lo mismo, ¿no? O las personas somos la esperanza de todo, para enfatizar, ¿no? Ese poder que tenemos como humanidad, pero no desde la posición, sino desde la relación. Entonces hay que repetir muchas veces, porque para que te vean es que aunque tengas muchos seguidores, no te ven cada día todos. De hecho, muchas veces te ve mucha gente que ni te sigue, pero muchísima, ¿no? Porque yo a veces digo, madre mía, a veces hay vídeos y reflexiones que a lo mejor las ven 70.000, digo, pues si solo me siguen 9.600, ¿dónde están los otros? Que Se entran solo a verme multiplican, y se van, se ¿no? O sea, multiplican, sí. ¿no? Y entonces el día que tengo muchos digo, ostras, hay 70 y pico mil que algo les habrá quedado de lo que he dicho, ¿no?
y no te siguen. Entonces no sabes nunca, ¿no? Esa repercusión. La vas midiendo después, pero es muy importante que vayamos insistiendo en esos mensajes para que vayan calando, porque si no, no calan. Efectivamente. Hay que perseverar. Pues aquí perseveramos con el que todo pasa, con There is no human being, y que en las personas somos la esperanza de todo. Y yo, desde luego, Marta, escuchándote, mantengo la esperanza y me ayuda a saber que hay personas como tú liderando equipos, liderando personas, liderando proyectos que hacen que este mundo sea un poquito mejor de lo que era. Así que muchísimas gracias por eso. Muchísimas gracias a ti, Sergio. Ha sido un placer estar contigo aquí en este podcast con este nombre maravilloso y que las cosas se demuestran haciendo. Ya sabes que yo, más que de actitud, hablo siempre de actitud, ¿vale? Del verbo hacer. Con H, con H. Yo creo que, sí, con H. Y yo creo que tú eres mucho de eso, de actitud. Así es que ha sido un placer estar aquí contigo este ratito. Pues muchas gracias, Marta. Un súper abrazo. Ha merecido la pena la espera por mi parte. ¡Hombre! Sí, tanto. Y por muchos más encuentros. Sí. Tenemos pendiente uno. Yo no sé si te mueves entre Madrid y Barcelona. Luego, ahora charlaremos sobre eso, a ver cómo nos podemos encontrar. Muy bien. Y con esto, equilibristas del mundo, espero que hayáis disfrutado un montón de la energía, de la pasión, de la ilusión, de ese enamoramiento por las personas que tiene Marta. Espero que os hayáis llevado algo de equilibrio, algo de ilusión y sobre todo de emoción que os había prometido. Y que, como decía Marta, espero que estéis un poquito más enamorados o enamoradas de vosotros y vosotras mismas, porque os lo merecéis y el mundo os necesita. Así que tengáis un buen día, que hagáis este día un buen día para los demás y que vuestro equilibrio esté donde tiene que estar. Equilibristas del mundo, que tengáis un buen día.